Presentan este programa Microsules, la confianza se conquista con calidad. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, más de 3 millones de vacunos vendidos en 20 años. Bien, comenzamos entonces este segundo bloque con todo el desarrollo de este tema que planteábamos, la incidencia de la LUC en el sector agropecuario. Primero que nada le quiero consultar a Alejandro Sánchez, bueno, ¿cómo viene desarrollándose todo lo que tiene que ver con la verificación de firmas? ¿Qué cantidad de firmas vienen hasta el momento? ¿Qué información tienen hasta ahora? Bien, en realidad el proceso de la Corte viene trabajando muy bien, a buen ritmo. Se presume que al ritmo que va la Corte, ustedes saben que no va a chequear todas las firmas, porque el proceso de la Corte es cuando se llega al 25%, ¿verdad? El nivel de descarte, digamos, de firmas que pueden estar mal o personas que firmaron, no está completo, etcétera, etcétera, está en el orden del 8% el descarte. Eso es un número muy bajo en términos históricos. Generalmente en los referéndums, cuando se presentan firmas, anda en el orden del 10-12%. Este está por el 8%. Y al ritmo al que va, seguramente al 25% se llegue sobre mediados de noviembre. Bien. Eso es lo que se estima. Estamos casi pasando la mitad, ¿no? Ya a esta altura del partido. Bien. Botana, ¿se llega a las firmas? ¿Por algo arrancaron un poco también los movimientos ustedes? No, yo supongo que no puedo suponer una irresponsabilidad de quienes salieron a juntar las firmas. Yo creo que salieron a juntarlas y si las presentaron es porque entienden que presentaron un número válido de firmas. No se me ocurriría otra cosa, sería un hecho de irresponsabilidad absoluta que además sería pan para hoy, hambre para mañana, no se me ocurriría. De cualquier modo, claro, lo que es cierto es que las campañas no se pueden desatar, ni la de defensa de la ley, ni la de tratar de derogarla, bueno, no se pueden desatar hasta que no tengamos un resultado concreto, pero supongo que se llega. Bien. Marcos, ¿cómo traemos un poco a tierra todos estos temas? Bueno, hay temas que son muy jurídicos, que no vamos a entrar en ellos. A mí me gusta arrancar por el final. El final hablaba de algunos artículos vinculados al agro que no están en discusión, que hay acuerdo. Y me parece que un rol de los actores que participamos en el análisis y también en las discusiones es muchas veces destacar esto, ¿no? Que no es que hay blancos o negros, a veces hay acuerdos, a veces hay grises, y sobre todo en temas tan relevantes. Hay un fortalecimiento del Instituto Nacional de Carnes. Rafael comentaba lo importante que son las exportaciones de carne para Uruguay y qué importante que el sistema político y la sociedad en su conjunto esté de acuerdo en fortalecer el Instituto Nacional. Por tanto, hay acuerdos, hay acuerdos. Y hay otros artículos que sí, que generan un poco de discusión y controversia, en particular en lo que tiene que ver con los temas económicos. Estaban bastante bien punteados, hay temas vinculados con lo que es combustibles que podemos comentar un poco más adelante. Sí. Está el tema de la inclusión financiera o la libertad financiera, como lo llama el gobierno. Está el tema también, que no aparecía ahí en el... no es un tirón de orejas, ¿no? Hablamos con Mercedes. Es un simple apunte. Porque si no, no me invitan más. Es el tema de la regla fiscal. Es decir, el gobierno en la ley de urgente consideración incluyó la regla fiscal como forma de fortalecer la institucionalidad de las cuentas públicas. Y tenemos otros temas también un poco menores, como son la participación accionaria en sociedades que son del Estado. En la ley se permite o se permitiría abrir un poco el capital de esas acciones, de esas empresas, sociedades anónimas que son de participación estatal, al público en general. Esos son los temas macro desde el punto de vista económico, que es un poco mi métier también, ¿no? No vamos a hacer un análisis jurídico sobre otros asuntos que los legisladores bien conocen. Alejandro Sánchez, ¿por qué los artículos de colonización, el 357 y 358, no están de acuerdo? Bien. En primer lugar, a mí me parece destacar lo que se acaba de decir, porque la ley de urgente consideración hoy no está en discusión. Está en discusión algunos artículos, claro. ¿no? Sí, sí. La ley probablemente, yo estoy promulgando para que gane el sí, y por tanto se anulen 135 artículos, pero estamos hablando de una ley que tiene 476 artículos.
y por tanto eso seguirán vigentes. Y por tanto es relevante muchas cosas que están en la ley, que incluso nosotros hemos acompañado varias de ellas, que tienen que ver con el fortalecimiento de algunos institutos que son importantes. La creación del Instituto de Bienestar Animal, por ejemplo. Claro. Sí, eso es trascendente, ¿no? Es uno de los temas grandes que se viene para adelante. Es bueno que haya una tipo de política de Estado, que el sistema político esté de acuerdo en ello. Ya hay que poner los recursos ahora. Sí, que hay que ver cómo funciona, ¿no? Hay que ver cómo funciona. Que siempre son los problemas en el Uruguay, ¿no? Es decir, pero ese está bien enfocado y me parece que está muy bien. En este caso nosotros discrepamos con estos dos artículos que tienen que ver con el Instituto Nacional de Colonización por dos razones fundamentales. El primero, naturalmente, colonización es una política pública de larga data en el país que lo que busca es reservar una porción de tierras para la producción familiar, sabiendo que muchos productores familiares no pueden acceder al recurso tierra porque tiene un valor muy alto y el cual no pueden acceder. Entonces, generar una política de colonización tiene más de 70 años de existencia, ha pasado por diferentes momentos, y eso implica también entonces que la sociedad está haciendo un esfuerzo para que determinadas familias permanezcan en el medio rural y accedan a la tierra. Y eso tiene obligaciones. En este caso, la ley lo que hace es establecer, de alguna manera, bajar los estándares de algunas obligaciones. Por ejemplo, un colono no tiene por qué residir en el predio, ¿no? Ni siquiera trabajar en el predio. Está bien, a mí se me puede decir, bueno, puede darse la situación de la que la persona esté enferma, que tenga otras situaciones, bueno, pero eso lo podía resolver el directorio. Al dejarlo por ley, estamos estableciendo claramente que quien recibió tierras del Estado y paga una renta por ellas, por supuesto, no resida en el predio, ¿no? Y yo creo que ese es un camino que cambia un poco el criterio hasta ahora de colonización. Bien, Una consulta al respecto, porque por lo que yo leí ahí, es con ciertas condiciones, ¿no? Después de 10 años de haber residido en el predio, Sin lugar a dudas, pero después de haber hecho las inversiones necesarias, o sea que de alguna manera se podría decir, bueno, si has sido un buen colono durante 10 años, te doy la libertad de que puedas elegir entre vivir en el predio o en el pueblo cercano. Claro, sí, se establecen ciertas condiciones. Yo lo que creo es que si tú recibes tierras de colonización, lo que tienes que hacer es, porque tienes un proyecto productivo y lo vas a llevar adelante y eres un productor familiar, ¿no? De lo contrario, si tú quieres ser un productor en otro régimen en donde piensas trabajar de otra manera, ve y accede a la tierra por la vía del mercado privado, de alguna manera. Entonces a mí me parece que eso es importante. Hasta ahora eso era un resorte que tenía el directorio. Estudiaba caso a caso y evaluaba en definitiva si esa oportunidad se daba o no, porque hay un montón de razones. Puede ser desde que los gurises van a estudiar y tienen que ir al pueblo, pero esos casos a nosotros nos parece que es mucho mejor que los resuelva el directorio analizando caso a caso y no que sea, en definitiva, un cambio de la Ley Nacional de Colonización, porque nos parece que baja el estándar en lo que estamos haciendo. ¿Botana? Y la ley iguala, la ley iguala. Entonces, ¿por qué el directorio tiene que ser el que diga a este le doy si tiene 10 años de residencia y a este le exijo 12 o a este 15? Bueno, hay un mínimo de tiempo que es el de los 10 años, de alguien que fue un buen productor siempre, un buen colono, se comportó debidamente. Bueno, primero que si se tiene derecho a enfermarse, pero además existe esta circunstancia de que el mecanismo de colonización es un mecanismo perverso. ¿Por qué? Al no estarse dando tierras en propiedad, cosas que tenemos que cambiar, lo que actúa es como un mecanismo de expulsión de la familia. Los hijos se tienen que ir a buscar el futuro afuera, no lo van a encontrar. Que no da el predio para poder... No es que no dé, no van a poder tener futuro en ese predio porque no les va a pertenecer en el futuro. ¿Cómo que no son heredables? Entonces, no son heredables. Son heredables. La tierra no es en propiedad, allí no van a poder hacer todo. ¿Con esta modificación sí se podría? No. Lo que tenemos acá es la circunstancia de que lamentablemente la familia se tiene que ir a buscar futuro a otro lado y muchas veces esa persona en soledad no aguanta allí eternamente en ese lugar. Entonces, si ha sido buen colono, si ha invertido, si ha trabajado, si ha armado la estructura, bueno, tiene que tener un mínimo de libertad ambulatoria a los 10 años. Eso por un lado. Y más el otro, el derecho a enfermarse. Pero lo mejor de todo es que es cierto lo que dice Sánchez. El directorio lo puede resolver. Bueno, mejor que lo resuelva la ley, que sea parejo,
Y después hay el otro artículo, está referido a unas tierras que en realidad no eran del Instituto de Colonización. 357, el artículo. Que son, claro, de gente que sí pudo acceder a la propiedad, de que la compró en otra circunstancia, por banco hipotecario, con otra condición. Bueno, a esa gente hay que desafectarla de las obligaciones, pero por un tema de respetarle la condición en la que compró, igual tienen una carga. Que es que al primero que le tienen que ofrecer la tierra el día que la vayan a vender, esa colonización. Entonces, yo creo que es mucho más trascendente lo que discutimos ahora respecto de colonización. Claro. Eso es más trascendente. Sánchez. Bien, hay dos cosas. Por supuesto no está la discusión de la propiedad en el caso de la ley de urgente consideración, pero de todas maneras, cuando los colonos son arrendatarios, sus hijos heredan, y eso está establecido. Por tanto, si hay un productor que se quiere jubilar o se quiere retirar... Heredan el arrendamiento. Heredan el arrendamiento, por supuesto, y siguen con el emprendimiento, y en el caso de que ese productor... Pueden tenerlo autorizado, que desista... Pero pueden tenerlo autorizado. En el caso de que ese productor desista, ¿verdad? Todas las mejoras que ha hecho al campo, en realidad, el instituto se las sirve también. O sea, pero no es un derecho. No, es un derecho. No es un derecho. Existe la posibilidad y una pequeña preferencia. El problema de la propiedad de la tierra, que la reconoce o no el directorio, pero creo que es sustantivo el tema, porque nadie se puede jugar el futuro de la familia a una lotería de si el directorio decide que se la da o no mañana a los... Bueno, pero entonces la solución, si vos creés que eso no está seguro, la solución no es el camino que se eligió, sino la solución es establecer claramente que sean heredables. Pero ahí no está el problema porque han sido heredadas. Ahí no está el problema de ser heredadas. Es más, aquí hay una discusión que se coloca que es sobre la propiedad, ¿no? Sobre si los colonos deben ser propietarios o arrendatarios, ¿no? Y eso genera un enorme problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que ha pasado con las tierras que se vendieron de colonización de colonos propietarios es que han cambiado de dueño y se han vuelto a concentrar. Es más, de las tierras que hoy hay en propiedad, que están administradas por el Instituto de Colonización, incluso existen empresas que son hasta extranjeras y forestales, que han comprado la tierra a pequeños productores familiares. Hoy un productor colono, para comprar la tierra, tendrá que ir a pedir un préstamo bancario, me imagino. Tendría que duplicar la renta de lo que está pagando hoy por tener ese predio para poder hacer frente a ese crédito hipotecario. Entonces, aquí además el otro problema está con determinada porción, unas 60.000 hectáreas, que vienen desde antes de la creación del instituto, que estaban en el banco hipotecario, que era quien había otorgado también bajo las mismas condiciones. Porque no eran condiciones de compra de propietarios, sino más. Tanto es así que están adentro de las colonias, ¿no? Entonces, esta desafección, ¿verdad? No, se las afectó a las colonias, que es distinto. Sí, pero las colonias fueron afectadas. Están ahí. Entonces, vienen desde una lógica bastante atrás, que se adquirieron también en condiciones distintas, no se adquirieron en condiciones de mercado. No es que fueron y pidieron un préstamo y compraron una tierra. Se adquirió como parte de la colonización previo al instituto. Pero digo más, todos los predios que se venden en el Uruguay se tienen que ofrecer al instituto. Se tienen que ofrecer al instituto por ley, ¿verdad? Y el instituto hace la opción de compra o no. Entonces, ese argumento tampoco es de recibo, porque de hecho, lo que sí va a pasar es que ahora se pueden vender esas tierras, que son unas 200.000 hectáreas en general ahí en propiedad de colonos. Acá estamos desafectando de la ley de colonización 60.000 hectáreas y las puede comprar cualquiera. ¿Es así? No, no es así. Para empezar, porque está el gravamen de tener que ofrecerlas primero al instituto. Si el instituto tiene interés y recursos va a tener, pero además si tiene interés, el instituto se va a quedar con esas tierras en las colonias. Digo, no es esa la situación, pero lo que tenemos que pensar es en una familia que vive en familia en un predio, que debe invertir todo su esfuerzo allí, de que tiene que tener buenos alambrados, buenas instalaciones, de que tiene que cuidar el suelo, porque es para los hijos, para el futuro. Entonces, yo creo que la mejor dinámica que le podemos dar a esto es que el instituto genere asentamiento de la familia. Eso es colonizar. Entonces, y para eso, para que la familia esté allí, los hijos tienen que tener futuro allí. Creo que eso es realmente imprescindible y por eso pasa la idea de estas modificaciones pequeñas, las de la LUC,
más trascendentes las que nos proponemos. Hoy el instituto puede ofrecer en propiedad a los colonos la tierra para que la compren. Hoy lo puede hacer. Durante el periodo del Frente Amplio no lo hizo, que esa es una cosa, bueno, que son filosofías distintas. El Frente Amplio creía en creó unas especies de colonias, tribus ahí, donde mezclaba gente, cosas. No funcionaron esas, ¿no? A unos sindicatos, no funcionaron queda uno Están solo funcionando. trabajando. ¿Sí? Están ¿Cuál funcionando? Algunas Acá, funcionan el ejemplo como que se pone sociedades generalmente anónimas. son los predios de Aznares, Ajá. ¿tá? Donde hoy hay 23 colonos trabajando y donde todavía resta otorgar No, ahí no hay unas colonos. 400 hectáreas. No, ahí hay colonos. Trabajando a $8. No, están trabajando 23 familias en la colonia Pero Aznares, Sergio. no me refiero a eso. Ah, Vaya a están la zona trabajando 23 mía, familias. a la que le dieron al Ahí- sindicato. Ahí están trabajando que 23 queda uno familias. solo trabajando. Está bien, yo te de puedo todo el escuchar sindicato. perfectamente, me gustaría que me escuches. Perdón. A ver. Sería muy bueno. Pero me interrumpiste tú, Pachá. No. Bueno, sigamos sobre el tema, que Bien. es más importante que la En la discusión colonia de Aznares. a quién le tocaba. Recordemos que hubo un proceso muy largo porque en el 2007 se trató de comprar esas 4.000 hectáreas, que luego fue un litigio muy grande, judicial, porque en realidad había un negociado ahí, ¿verdad? Recién en el 2003 el instituto se pudo hacer cargo de esas tierras porque en realidad estaban arrendadas a $1 la hectárea. Y como el instituto, el 85% de la tierra que ha comprado hasta ahora el instituto ha sido por la aplicación del artículo 35, que es hacer la opción de compra cuando hay una transacción en marcha, ha generado y ha despertado mucho enojo de quienes son comisionistas de los que venden tierras, ¿verdad? Porque cuando el instituto hace esa opción, no cobran la comisión, ¿verdad? Entonces, por eso se ha dicho mucha cosa que es bastante equivocada. Se ha dicho, por ejemplo, de que el instituto pretendió comprar tierras y ha comprado tierras por arriba del precio del valor de las tierras, cuando en realidad, tengo los datos del 2017, 2018 y 2019, donde el instituto ha comprado por abajo del valor de mercado, ¿verdad? Entonces, por supuesto, pueden haber colonias que funcionen mejor, colonias que funcionen peor. Eso le pasa a una empresa, le pasa a cualquier productor que arriesga, invierte en una actividad a cielo abierto, le va bien o le va mal. Acá me parece que lo importante es, yo creo que el gran problema que tenemos es que las familias, y lo que se hacía referencia aquí sobre el futuro de los hijos, es accediendo a la tierra, y la tierra vale mucho dinero. Y entonces lo que termina pasando es que la enorme mayoría de los hijos de los productores familiares y de los colonos no tiene el dinero para acceder a la tierra. Y por eso necesita del instrumento de colonización para acceder a él. Y ese ha sido un mecanismo en el cual, a lo largo de la historia, hay quienes han estado de acuerdo con la política colonizadora y quienes no. Y esa ha sido la historia del instituto. Entonces, acá estamos discutiendo de esas cosas, por supuesto. Después podrán haber cosas que salieron mejor o peor. Son temas de gestión que siempre es bueno mejorarlos. Ahora, aquí lo que estamos diciendo es, se desafectaron 60.000 hectáreas que ahora no van a estar bajo la égida de la ley de colonizaciones y, por tanto, se pueden vender sin pedirle permiso al directorio. ¿Y eso qué implica? Que pueden ingresar, más allá de que el directorio pueda hacer la opción de compra, por supuesto, pero pueden ingresar a esas tierras personas que no son productores familiares. ¿Es así? ¿Eso está bien? ¿Cómo lo ven? Ya lo he dicho desde que empezó el debate. Primero, que es imprescindible que el productor acceda a la propiedad de la tierra. Segundo, que tenemos que hacer una gran reforma en el propio instituto. Ese es el desafío de este tiempo. Tenemos que un instituto con 31 gerencias o con 29 gerencias, con duplicaciones de funciones, sin criterios para la adjudicación de las tierras, para la selección de los colonos, sin criterios para la adquisición de las tierras, porque se habla de una media de precios de compra que me gustaría verla, sinceramente, a ver con qué es la comparación. Pero conocemos casos de campos comprados con sobreexcesos de precio, no con excesos, con sobreexcesos, con el argumento de que en esos departamentos no había tierra para repartir o había poca o pero ahí hay errores graves. Esos ejemplos, además de tierras inundables, de tierras de sierras inextricables e imposibles de trabajar. Esos son los temas que tiene que debatir colonización para adelante y dentro de ellos la posibilidad de que la familia acceda a la propiedad. Ahora es cierto, lo que hay en la LUC, bueno, no vale ningún referéndum.
porque es un tema de discusión acerca de si esas hectáreas tienen que permanecer. En colonización no se respeta el derecho anterior, que es el cómo esa gente accedió a la tierra. Y bueno, y en un país de derechos, a los derechos hay que respetarlos. Eso es un tema de certezas jurídicas y de no cambiarles las reglas de juego a la gente en ningún campo. Y entonces, bueno, esos son los temas que tiene Les pregunto una cosa a los dos y ya cambiamos y vamos a cambiar de tema. ¿No habría que ver de alguna manera la productividad que tiene estudiar la productividad que tiene cada colono y en base a eso ver qué pasa, ver qué se hace? Hay medios para trabajar. Creo Sí. que en eso estamos todos de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Y claro, acá a veces el colono entra con... Hay colonos que trabajan muy bien, Hay otros que no tanto. colonos espectaculares, con los mejores rendimientos del país en el campo que sea, y hay otros que necesitan indudablemente de asesoramientos y que necesitan de créditos de fondos rotatorios para poder mover la tierra, para hacer comida, para trabajar. En la solución ahora de la rendición de cuentas, esos 30 millones de dólares o 27 millones de dólares de subsidio a intereses de poder acceder a créditos sin garantía, creo que pueden ser un empujón grande y más en la medida en que van a ser para proyectos bien determinados, que ese es un tema que votamos todos en esa parte. A mí, yo lo que Sí. te diría son tres Tengo cosas. que ir Por a un supuesto, hay breve que mirar comercial. la productividad, los recursos que cuentan. Hay productores en el Uruguay, colonos o no, que son buenos y productores que son malos. Sí. Entonces, eso está dentro de la media. El Instituto de Colonización en el año 2000, con 315 funcionarios, administraba 63 millones de pesos. Hoy, con 284 funcionarios, es decir, con menos funcionarios que tenía en el 2000, administra 1.222.000 millones de pesos. Por tanto, yo creo que el instituto ha hecho una enorme mejora en términos de su gestión. Ha generado llamados públicos para que se presenten. Y algo bien importante. Todas las compras de tierras del instituto de los últimos 15 años fueron votadas por todos los directores. Y estaba integrada en ese momento la oposición. Les digo que Spinomic es un nuevo insecticida de origen natural de baja toxicidad, actúa por ingestión y contacto. Su modo de acción a nivel del sistema nervioso central no permite la resistencia cruzada. Presenta una alta selectividad sobre los insectos benéficos, lo que lo hace una opción relevante en el manejo integrado de plagas. Proteja su cultivo junto al laboratorio Microsules. Rafa. ¿Cambiamos de tema? Sí, vamos a ir. otro, si no nos quedamos No hablando nos va a de la dar el comida. tiempo. Vamos. Seguramente les vamos a invitar para más adelante para otro programa porque no nos va a dar, obviamente. Tiempo vamos a tener. Tiempo vamos a hacemos tener. resumen. Claro. Si no nos quedamos hablando Sí, de la Rafa, comida. adelante. No, hay otro tema importante que abarca, me parece que a todo el espectro de las relaciones laborales del país y por lo tanto también al sector agropecuario, que es el artículo 392 en el capítulo Derecho de Huelga y Libertad de Trabajo. Senador Botana, ¿qué garantías que no había anteriormente se le están dando a los trabajadores que pretenden seguir trabajando en momentos en que hay otros que están ocupando la empresa o están haciendo huelga y a los directores de la empresa también? Y el derecho de trabajar. Nada. Pero ¿cuál es en los hechos, cuál es la forma? Y bueno, la forma es esa que se ha encontrado, en la cual se compatibiliza el derecho de ocupación para algunos y mientras los otros tienen derecho a entrar a trabajar. Yo sinceramente, no soy siquiera partidario del derecho de ocupación, así que yo creo que no es uno de los derechos laborales, el de huelga, por supuesto. No me parece que sea conducente a nada el derecho de ocupación, pero bueno, ahora se lo compatibiliza con el derecho de huelga, de hacer paro de unos y el derecho de ir a trabajar del otro. Porque lamentablemente, los derechos laborales, como el de huelga, que es un derecho absolutamente legítimo y sagrado, absolutamente sagrado, se ha distorsionado y se ha transformado en una herramienta de utilización política. Entonces, cuando el paro es el paro por cuestiones ideológicas permanente, bueno, es obvio que el otro, el que discrepa con eso, diga, y yo tengo derecho a ir a trabajar y tengo derecho
a encuadrarme dentro de lo que es mi libre pensamiento, mi libre modo de pensar y no el del otro. Yo sinceramente creo bueno, que es una solución acordada, negociada y bueno, que no me parece tampoco que afecte nada al sector agropecuario. Sinceramente nunca he visto situaciones de este tipo en el agro. Bueno, capaz que sector agropecuario o sector agroindustrial. Sí, industrial. Vamos a ese lado. Claro, directamente al agro no. Pero... Por supuesto, en el agro directamente no. Y bueno, y ahora para el otro lado, vamos para el otro lado de la cancha. Vamos para el otro lado de la cancha. Bien. En primer lugar, ¿cuántas ocupaciones se dan en el Uruguay? Porque acá se está legislando sobre un supuesto hecho de que se ocupan muchas fábricas en el país. En realidad, el 5% de los conflictos sindicales del Uruguay de los últimos 15 años terminaron en algún tipo de ocupación de la planta industrial, que no duró más de 48 horas. Primer elemento, en términos promedio, ¿verdad? Por tanto, acá estamos legislando por la patología, en todo caso. Mi gran pregunta es, el gobierno dice, vamos a equiparar el derecho de la ocupación, hay una contradicción, con el derecho de la gente que pueda entrar a trabajar. Yo me pregunto, ¿cómo van a hacer mientras una planta está ocupada, otros entran a trabajar? Lo que va a pasar es que un derecho no va a suceder. El famoso derecho de ocupación no va a existir, ¿verdad? Porque si yo ocupo el canal, no se puede ver. ¿Cómo hago para administrar que se esté emitiendo el programa? ¿Verdad? Entonces, las dos cosas no pueden pasar y van a generar un enorme conflicto. Ese es el primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué se termina? Y eso me parece que también es importante en el Uruguay. De los casos de ocupaciones de plantas o de fábricas, puede haber algún exceso, sin lugar a dudas siempre pasa. La enorme mayoría es por incumplimiento de normas laborales. Es porque a veces, no son todos, algunos malos empresarios, o no cumplieron con las normas de salubridad, o no pagaron los salarios, o incluso hubieron ocupaciones en este país para evitar que se llevaran las máquinas. Porque quedaban los créditos, porque cerraban las plantas, quedaban los créditos y los trabajadores ocuparon para poder defender que le pagaran los créditos laborales. Esas han sido básicamente las ocupaciones. En el Uruguay, que existe el derecho a huelga, existe el derecho a huelga hace muchísimos años. Todo el que quiere trabajar, trabaja. Todo el que quiere trabajar, trabaja. Bueno, claramente si la planta está ocupada, el que quiere trabajar no puede trabajar. Bueno, entonces, mi pregunta es, porque el gobierno dice, no, van a poder hacer las dos cosas. ¿No? Ese es el fundamento del gobierno. Equiparamos los dos derechos. Si se está lesionando un derecho tan gravemente, es obvio que ninguno va a querer ir a trabajar. No lo sé. Entonces, ¿y todos van a querer ocupar? No va a haber problema en ese sentido. El problema es cuando hay una mayoría que quiere trabajar, yo qué sé. Bueno, estamos en este ambiente. Yo recuerdo el conflicto del frigorífico Pool. Y que eso no está pasando, entonces... 20 contra 600. Claro. 20 los que ocupaban, que no dejaban, que impedían el trabajo de 600. Bueno, terminó como terminó. ¿Cuánto duró? Y eso, Sánchez, lo que dice Botana... Entonces, ahí lo que tiene que haber es cuando hay conflictos laborales... Duró demasiado y lo pagó, no solo el frigorífico, lo pagaba el pueblo entero. Tiene que haber mediaciones, donde tiene que intervenir el Ministerio de Trabajo. Generalmente, cuando se ocupa una industria, el Ministerio de Trabajo actúa rápidamente, se generan procesos de negociación y se resuelve muy fácilmente. En las relaciones laborales hay una enorme cultura en el Uruguay, tanto en el sector empresarial como en el sector sindical, de diálogo. Bien. Entonces, a mí me parece que este es un artículo que es más efectista que otra cosa y lo que en todo caso genera es un efecto de animarse a hacer algo que nadie había hecho, que era reglamentar el derecho a huelga que está en la Constitución de la República. Invierta en ganadería con la seguridad y el respaldo de Grupo Larrarte, una plataforma confiable de inversión estable. Obtenga mayores ganancias en el sector más pujante de la economía del país. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. En Grupo Larrarte somos líderes en inversiones ganaderas. Brindamos seguridad y respaldo a nuestros clientes a través de una plataforma de inversión estable. Contáctese a través de nuestro WhatsApp 099-545787 o 2407-0035. Marcos, para ir cerrando el bloque antes de irnos a la pausa. Los mercados internacionales han puesto a prueba el nuevo régimen de ajuste del precio de los combustibles en Uruguay. Luego de la caída de actividad del año pasado a nivel mundial por el COVID,
y el desplome de los precios de petróleo este año con la reactivación económica a nivel global, los precios se disparan. Hoy ya tenemos un barril de referencia en torno a los $80, es el doble de lo que teníamos el año pasado, y esto indudablemente pone a prueba y pone bajo presión al nuevo régimen o al nuevo sistema de fijación de precios. Recordemos que la ley de urgente consideración planteaba tener como principal insumo, principal input para fijar los precios, la paridad de importación. Y cuando los precios internacionales del petróleo están subiendo como suben, y si el gobierno aplica los criterios que fijó la ley y que el propio gobierno promovió, los combustibles deberían estar subiendo. Ya hubo ¿Quedó atrapado el gobierno ahí? Y quedó atrapado, sí. Quedó atrapado. Quizás fue muy prematuro el referir a mercados internacionales en una economía que no está acostumbrada a variar sus precios, sus tarifas de combustible todas las semanas. Y cuando los precios estaban muy bajos, además, que lo más probable era que subieran. Entonces, claro, un tema de oportunidad que es muy difícil de digerir, tanto para las familias como para el aparato productivo. Bien, ¿qué tema para el último bloque? Que va a ser 5 minutos el último bloque, pero bueno, nos vamos a ir a la pausa. Antes les decimos que les presentamos el indicador ganadero de Plaza Rural, la herramienta de referencia para el valor del ganado. Plaza Rural presenta IPR, Indicador Ganadero Plaza Rural, la herramienta de referencia para el valor del ganado. Promedio de precios del ganado general. El promedio del remate 239 tuvo un comportamiento positivo de un 2,9% con respecto al remate anterior. En cuanto al comportamiento respecto al mismo mes del año 2020, el aumento fue de 12,9%, generando un incremento promedio de 56,5%. Plaza Rural. Más información, mejores negocios. Estamos discutiendo sobre la incidencia de la LUC en el sector agropecuario. Pausa, ya regresamos. Disfruta de tu hogar todo el año con los vidrios DBH de Aluc Cortinas, generando ahorro energético, eliminación de ruidos externos y vidrios empañados, ideal para aberturas nuevas o existentes. Hace posible tus proyectos y reformas con vidrios DBH de Aluc Cortinas. Identidad y tradición de la parrilla uruguaya en el mercado del puerto. La Chacra del Puerto. Te esperamos para deleitarte con nuestros cortes premium, junto a la más cálida atención. La Chacra del Puerto, un clásico de la gastronomía del Uruguay.